Bueno, muy buenas tardes. Yo comienzo con la grabación desde Viena para argentinos en el exterior y desde la República Argentina con el grupo de mujeres liberales argentinas. Tenemos una invitada muy especial hoy, que es la doctora Patricia Bullrich, quien va a estar dialogando junto a la arquitecta María Novakovsky y el gran grupo de personas interesadas que la estarán escuchando. Muy bienvenida, doctora Patricia Bullrich. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Son Muy bien. muchos argentinos en el exterior. Si les quiere dar un saludo, por favor, que la están viendo. Bueno, por supuesto. Muchísimas gracias por estar a todos los argentinos que están viviendo fuera de nuestro país. Me imagino que habrá distintos usos horarios, así que algunos será más temprano, otros más tarde. A todos darles un gran saludo. Bueno, y esperando que se organicen para esta votación, que va a ser muy importante. En la última votación votaron 50.000 argentinos en el exterior, se quintuplicó la cantidad de argentinos que votaron porque se cambió el sistema, nosotros cambiamos el sistema, permitimos que con el solo cambio del domicilio en el DNI la gente quede empadronada y también se habilitó el voto por correo. Esperemos que estos avances a la ampliación democrática del voto de argentinos en el exterior no sea derogado, ¿no? Porque como nos votan más a Juntos por el Cambio, esperemos que no se den cuenta y sigan con este mismo sistema que hizo que 300.000 personas estuvieran inscriptas y de las cuales votaron 50.000. En la anterior elección habían votado nada más que 10.000, así que se creció mucho y esperemos que esta vez se pueda avanzar más aún. Nosotros estamos con un grupo que se llama Argentinos en el Exterior. Está dirigido y le manda muchos saludos por María Robertson Lavalle, que usted la conoce seguramente, que ella está en Estados Unidos. Y Sí, nos sí. hemos unido los argentinos en el exterior, que estamos en toda Europa, con Estados Unidos y con Australia. Y la Mm. vamos a invitar en una oportunidad entre abril y mayo, si usted nos puede dedicar un tiempo también para hacer un debate con todos los argentinos en el exterior. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, volviendo a la Argentina, quería contarle que el grupo de mujeres que la convoca se llama Mujeres Liberales Argentinas. Somos alrededor de 300 mujeres que participamos en distintos partidos políticos y distintas agrupaciones en conformación, cuyo objetivo es la de poder divulgar las distintas plataformas y propuestas que los partidos tienen para la conformación de un frente liberal para estas próximas elecciones. En principio me gustaría leer el CV corto de la doctora Patricia Bullrich para aquellas personas que no conocen su trayectoria. La doctora Patricia Bullrich es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín, es máster en Ciencias y Sociología de Flaxo, Argentina. Es licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicación. Lo obtuvo en la Universidad de Palermo y es diploma de honor summa magna cum laude. Su experiencia legislativa fue diputada de la Nación en 3 periodos, electa en 4 oportunidades. Integró la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, autoridad en la Comisión de Seguridad y presidente de la Comisión de Legislación Penal. Su experiencia ejecutiva fue ministra de Seguridad de la Nación Argentina, ministra de Trabajo de la Nación Argentina, ministra de Seguridad Social de la Nación Argentina, secretaria de Estado en Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, subsecretaria de Relación con la Comunidad y del Ministerio de la Seguridad. Es autora de los libros Desafío Argentina, Yo propongo, Desarticulación hegemónica, Sistema político y partidos y Guerra sin cuartel. Es docente, conferencista, habla inglés y portugués. Bueno, muy bienvenida. Empezamos con algunas preguntitas que me está haciendo llegar la gente que la escucha. La primera pregunta que me hacen es, ¿qué rumbo va a tomar la política general y en especial la política económica
de Juntos por el Cambio, o si van a repetir la misma gestión que la anterior. Bueno, sin duda que Juntos por el Cambio ha reflexionado mucho respecto a lo que ha sucedido en el campo económico, porque si bien nosotros logramos algunos objetivos macro muy importantes, como bajar el déficit del 7 puntos del PBI que nos habían dejado, firmar un pacto federal donde arrancábamos con la baja de impuestos, sobre todo el impuesto más retrógrado que existe en la Argentina. Pero objetivamente tuvimos una crisis muy fuerte porque los 2 primeros años se siguió una política muy gradual, con pocas transformaciones organizacionales, y eso llevó a que el déficit se pagase con deuda, y eso fue un cuello de botella muy grande que se dio y que lamentablemente después de las elecciones tuvimos una primera derrota política. Si bien sacamos la ley, tuvimos una fuerte derrota política con la ley de jubilaciones, donde recibimos casi una toma del Congreso, y luego eso comenzó a generar desconfianza respecto a cómo íbamos a hacer los cambios que se habían reservado para los 2 años siguientes, cuando en definitiva uno tiene que hacer los cambios al principio y no después. Y eso nos llevó a que en mayo del 2018 tuviésemos una crisis de los mercados que nos llevó a una inflación que se desató muy fuerte, y a tener que, bueno, y a generar políticas de aumento de tasas que fueron muy negativas para la producción. A partir de ahí, bueno, se intentó salir, pero fue gateando, y bueno, cuando el gobierno actual ganó las PASO, eso generó una segunda crisis muy, muy fuerte, y creo que realmente la situación fue muy negativa desde la perspectiva de la producción, del trabajo, de las empresas, y bueno, esto nos ha llevado a un aprendizaje y a la necesidad, por supuesto, de un cambio muy importante en la orientación, en los tiempos, en las decisiones que se tomaron respecto al manejo, por ejemplo, de la política de coparticipación, que se le entregó a las provincias el dinero todo junto. Eso nos dejó sin herramientas para pedirle a las provincias determinados cambios. Y lo último que quiero decir de esto fue la descoordinación que hubo en la política económica. Así que sí, sin duda que este es uno de los puntos de cambio más profundo que tenemos que hacer para una próxima gestión. Sabés que tenés una excelente imagen entre muchas mujeres que te ven presidenciable, te ven con la banda de presidente, y una de las preguntas que me hago es si te vas a animar a hacer las reformas económicas necesarias para salir de la crisis y poner en marcha el país. Bueno, en primer lugar, decirles que en mi caso no quiero poner ningún carro adelante de los caballos. Todavía nos falta la elección del 2021, así que la elección presidencial está lejos. Yo sé que está pasando esto, lo siento en la sociedad, lo siento. Y yo creo que en los lugares en los que a mí me ha tocado estar, siempre he ido a fondo. Yo creo que la Argentina necesita una transformación muy profunda, que es económica, pero también es organizacional. Digamos, Argentina tiene 69.000 regulaciones, tiene una cantidad de impuestos que, digamos, si tomamos los impuestos a los 3 niveles, al nivel nacional, subnacional y de las municipalidades, llegaríamos a un número imposible, pero a nivel nacional tiene más de
más de 160. Esto hace inviable al país entre las regulaciones, las leyes laborales que tenemos, que son del año 1975, el nivel de parálisis que tiene nuestro mercado laboral es producto de esto, sumado a una política social de estancamiento, la necesidad de generar un cambio impositivo muy fuerte. Es mejor impuestos bajos y que los paguen todos, y no impuestos altos, que cada vez el zoológico en el que se casa es más chico y la informalidad más grande, que es la realidad de lo que está pasando. En consecuencia, yo creo que los cambios que hay que hacer son macroeconómicos, pero también son de carácter organizacional. La Argentina es un país que está trabado, hay que desmalezarlo en todo sentido. Cada regulación es un negocio que por ahí tarda 6 meses en abrir, y en el medio alguno que te pide una coima. Cada impuesto son empleos que se pierden, o empleos que van a la informalidad, o lo que pasa, en definitiva, que es que la realidad es que el empresario no toma nuevos empleados, y los empleados no quieren, o los potenciales empleados no quieren trabajar, porque la política social genera un incentivo a quedarte en una situación en el que es más conveniente tener un plan que trabajar. Entonces esos incentivos hay que cambiarlos absolutamente. En las áreas en las que yo he estado, que no han sido áreas fáciles, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad, siempre me animé a hacer los cambios, aunque no aparezca políticamente correcto, porque si en la Argentina somos políticamente correctos para los cambios que hay que hacer, lo que terminamos haciendo es dejando todo como está. Y eso, como ya hemos visto, nos ha traído una crisis enorme. Cuando fuimos tan lento, nos animamos poco. En las áreas donde no fuimos cambiemos y no sigamos, se notó que luego eso nos generó una crisis inmanejable. Así que sí, por supuesto que estoy convencida que los cambios tienen que ser profundos desde el primer día, y tienen que ir al corazón de un sistema que, como les dije recién, está total y absolutamente trabado, con mafias, con todo tipo de problemas que, si no los solucionamos, el camino es la decadencia. Entonces, gobernar para seguir cayendo, por lo menos si a mí me tocase, hoy no me parece que sea el tiempo de discutirlo, iría a fondo en todas las áreas. Patricia, ¿y los socios de Cambiemos estarían de acuerdo con estos cambios profundos? Yo creo que como todo país que hoy tiene un sistema, diría, bicoalicionista, con dos grandes coaliciones importantes, los debates dentro de la coalición se dan, por supuesto, porque no todos piensan lo mismo, pero es así. Digamos, el 50% o el 50 más 1 que uno tiene que lograr para lograr ganar una elección es un número que lo vas a conseguir con gente que tiene ideas distintas. Pero yo creo que el que gana una elección y el que le toca gobernar tiene que aclarar e imponer sus ideas si está convencido de ellas. Y si no, y si hay algunos socios que no están de acuerdo, bueno, tendrán que aceptar que quien ganó y quien asume la presidencia del país es quien marca una línea, porque de no ser así, si las discusiones traban el gobierno, bueno, condenamos a la gente a seguir viviendo como está. Yo creo que hoy Juntos por el Cambio y nuevas fuerzas que están surgiendo en la Argentina
estamos cada vez más de acuerdo en que los cambios tienen que ser profundos y de raíz. Porque hemos vivido esta experiencia. Hemos vivido la experiencia de un gobierno que cuando no quiso cambiar, o cuando lo quiso hacer tan lento, o cuando no quiso ir a fondo, terminamos peor. Entonces... fracasamos, ya, lamentablemente. sí, exactamente. Entonces, volver pero hacer la autocrítica y que la gente te escuche, y que con la humildad con la que te expresás, es un gesto, es todo un gesto político. Y mucho más con tu propuesta. Hago una consulta. El resto del mosaico que conforma a Juntos por el Cambio, ¿estaría dispuesto a incorporar a este gran frente liberal que se está conformando? Yo creo que sí, digamos, absolutamente, porque nosotros consideramos que el país hoy tiene como dos grandes columnas vertebrales. Una columna vertebral populista, autoritaria, y una columna vertebral que yo la sintetizaría en una palabra. Después de ahí pueden salir otras, pero que es el republicanismo. Lo que nos une a todos es el republicanismo, es decir, la Constitución, la división de poderes, la capacidad de tener instituciones que den previsibilidad al mundo de la producción y del trabajo, la meritocracia, que son las bases del republicanismo. Luego, de esta columna vertebral que nos tiene que juntar a todos, habrá que entender cuáles han sido todas las políticas económicas que nos han llevado a que la Argentina decaiga, tenga un sistema capitalista totalmente dirigido, tenga una cantidad de empresas públicas que se llevan más presupuesto que la educación de la provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo. Entonces, todas estas situaciones que nosotros vemos y que objetivamente muy pocas de ellas fueron transformadas, de no hacerlo vamos a volver a lo mismo. Así que, pero sí tenemos que tener esta columna vertebral, y sí nosotros creemos muy importante que este Frente Liberal, y hoy lo vemos mucho en los jóvenes, que adhieren a esta corriente de pensamiento, formen parte de este gran frente republicano para ponerle un punto de acuerdo entre todos, y a partir de ahí, bueno, habrá debates, pero el debate respecto a que el cambio se tiene que hacer, que la Argentina tiene que ser un país con un capitalismo moderno, con un capitalismo competitivo, con instituciones fuertes, con instituciones independientes, con un banco central que no lo siente el jefe de gabinete al lado, para dictarle qué políticas económicas, qué políticas tiene que llevar el Banco Central, la necesidad de pensar en un modelo, como dije, federal, donde las provincias tengan que generar cambios reales en la proporción de empleo público y empleo privado que tienen, en la desregulación de todas las reglas que impiden que la Argentina sea competitiva. Y este tiene que ser un acuerdo básico de todos. Y luego el que gobierna también le va a poner su impronta. El que gobierna le va a poner su impronta, por eso es tan importante que la impronta que tenga este frente republicano, que veremos cómo se llama en el 2023, seguramente ya no va a ser más Juntos por el Cambio, porque va a haber nuevos actores, pueda tener una capacidad de imponer ideas de carácter liberal que le den a la Argentina una salida permanente. Igual todos sabemos que hoy el mundo es heterodoxo, no hay, digamos, ortodoxias puras en ningún lugar, hay que entenderlo, que las cosas hay que hacerlas acompañando
a la sociedad, no a los grupos de poder insertos en cada lugar, sino a la sociedad. Y yo creo que va a acompañar, porque por eso hoy hay una tendencia tan importante, sobre todo de los jóvenes, a estas nuevas corrientes, ¿no? Patricia, hace unos meses atrás en Mujeres Liberales Argentinas estuvo un amigo tuyo, el señor embajador Diego Guelar, que me ha contado que, bueno, que habla muy seguido contigo y que fue compañero tuyo en tus principios, ¿sí? Y yo quería hacerte una consulta. ¿Cómo es que fuiste mutando, fuiste puliéndote desde lo humano, desde lo político, como para hacer este cambio, este giro hacia hacia el republicanismo? Bueno, porque, digamos, yo de joven seguí una corriente que parecía mayoritaria en la juventud, eh, y luego me fui dando cuenta que esa corriente eh, fracasaba en el mundo, que lo único que traía era violencia, que no generaba ninguna posibilidad de transformaciones en la sociedad, todo lo contrario, que el mundo que progresaba era el mundo que vivía bajo reglas claras, con orden, con justicia, con Estado de Derecho, y de alguna manera yo soy de una generación que cuando se terminó el Estado de Derecho, bueno, lo pedíamos a gritos y en realidad nunca lo habíamos respetado. Entonces, cuando uno pide aquello que no respetó, se da cuenta del valor que tiene, que una sociedad viva bajo Estado de Derecho, sin violencia, eh, bajo, bajo sistemas democráticos y no autoritarios. Eh, y después viví también la otra cara, que fue la cara de la corrupción. Yo la primera vez que entré como diputada, entré por el Partido Justicialista y lo primero que viví fue eh, que por los pasillos decían que habían votado una ley, que era la ley de patentes, y que la habían votado antes de que yo entrara como diputada, y que todos habían, digamos, que se habían repartido plata por esa ley. Yo no podía creer lo que escuchaba, porque, digamos, había venido de un peronismo más juvenil, y, y esto era como el peronismo más político, ¿no? Y no podía creer lo que estaba escuchando y lo que se decía así como en la normalidad. Entonces, bueno, yo dije, a esto me voy a revelar. Ya me había revelado a ideas y a principios autoritarios, y ahora me tenía que revelar a prácticas políticas que, digamos, hasta el día de hoy las estamos debatiendo, ¿no? Y le escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, bueno, ahí empecé como una transformación. En el Congreso fui, creo que la única que cuando Cavallo fue a contar las mafias que había en la Argentina y puso a la luz la mafia contra de lo que significaba Yabrán y el Correo y todos los que estaban en esa corrupción, yo les paré esa ley. Bueno, casi me matan, porque yo estaba en el bloque justicialista, ya no me invitaban más a las reuniones, me empezaron a aislar. Y bueno, ahí me di cuenta que yo con eso no tenía nada que ver, y desde el punto de vista ético, y ya hacía tiempo que desde el punto de vista de las ideas. Bueno, en ese momento era como que Menem tenía una mezcla, ¿no? Porque Menem era iba como en una dirección, digamos, diría, de más apertura, de regulaciones, de privatizaciones. Entonces, yo en muchas de esas cosas estaba de acuerdo, pero no estaba de acuerdo en la corrupción como metodología de construcción del poder, para sacar una ley, ¿no? Y era una ley que además era totalmente anticompetitiva, porque era permitir que los laboratorios
nacionales no pagaran patentes. Que la Argentina no pagaba patentes porque se le ocurría. Entonces, bueno, ahí empecé a alejarme, y hasta que me fui. Y bueno, me fui, dije, hice el duelo, me costó, y al principio, digamos, era como, ¿cómo te vas a ir? El peronismo es como, te da casa, comida, siempre te va a arropar, nunca, siempre te va... Y dije, bueno, me voy a la intemperie, no me importa. Y bueno, ahí fundé el Partido Unión por Todos, que nació en ese momento. Me presenté en las elecciones de la ciudad para constituyente de la ciudad. Estaba en ese momento conmigo Belis, que después él sí se volvió, lamentablemente. No resistió la intemperie. Y bueno, durante muchos años yo estuve como totalmente fuera, hasta que luego vino el Chacho Álvarez a invitarme a la Alianza. Yo no quería hacer nada porque no me gustaba el Chacho. Y vino Enrique Olivera, y bueno, le dije que sí, que de la mano, no del radicalismo, yo no iba a ser radical, pero sí de la mano de ellos, sentía que sí, que podía entrar, y entré con el partido que había fundado, y bueno, y ahí consolidé el cambio en las ideas, y nunca, por suerte, entré en esas conductas, ¿no? Que era como seguir el rebaño, ¿no? Porque la regla en los consejos deliberantes, en la Cámara de Diputados y demás, era la corrupción y no la transparencia, ¿no? Así que, bueno, esa fue mi experiencia. Y a partir de ahí seguí, desde el año 94, que me fui definitivamente. Así que ya tengo más tiempo afuera que adentro. Ahora le voy a pasar la palabra a nuestra querida Karen desde Europa, que quiere hacerte una serie de preguntitas, pero vamos a volver sobre esto último, sobre la corrupción en el gobierno, más allá de cualquier partido político que esté imperando y que esté gobernando, porque es un tema, creo que hoy fue y es un tema de debate en cualquier canal. Sí, Karen, todo tuyo. Gracias. No, también quería volver a ese tema. Por el tema de la corrupción que se está viviendo, fue cómo empezamos a unirnos todos los argentinos que estamos fuera del país. Comenzó esta unión cuando empezó el tema del confinamiento, esas medidas de las escuelas cerradas en Argentina. Una persona muy activa que comenzó fue el doctor Cristian Duré, que es un médico emergencista que está en Estocolmo, en Suecia, y comenzó a contactarnos. Otra persona que comenzó también a trabajar mucho con este tema de unir a los argentinos en el exterior, que Patricia lo conoces, es un periodista argentino que te aprecia mucho, Ricardo Raúl Benedetti, con Sandra Pita, comenzaron también a activar estos argentinos en el exterior. Y el tema de la pregunta nuestra era también si estabas de acuerdo en unificarte con las líneas, digamos, políticas liberales de centro-derecha, centro, que sean anti-K, o sea, anticorrupción también, porque eso es lo que más nos preocupa a nosotros y en lo que más estamos trabajando desde afuera como argentinos y apoyarlos en todas estas medidas. Bueno, sí, por supuesto. Total y absolutamente de acuerdo en buscar la unidad. Nosotros en Argentinos en el Exterior tenemos un grupo de muchísima gente que está trabajando, lo está coordinando Fernando Iglesias. También es posible juntar a todos los que están con estas iniciativas para Sería genial, sí. reunir esfuerzos, así que en todo caso después yo los voy a poner en contacto con Fernando para que puedan ponerse a trabajar. Nosotros tenemos un equipo muy grande trabajando en Argentinos en el Exterior,
y por supuesto que la idea es que, digamos, sería como una buena idea juntarnos todos, ¿no? Sí. Tanto acá en la Argentina como afuera. Nosotros estamos abiertos, como lo dije antes, estamos No, totalmente nosotros abiertos también, sí. a poder hacerlo, ¿no? Y la otra pregunta era el tema de también el trabajo de las embajadas en el exterior, porque las embajadas en este momento es como que no sentimos, no quiero generalizar en todos los países, ¿no? Pero en varios como que no sentimos el apoyo que realmente necesitamos los argentinos. Nos unificamos más nosotros privadamente que con el apoyo que tenemos en las embajadas. Hay también proyectos de cambios en esa área de lo que es en las relaciones exteriores. Bueno, lo que pasa es que hoy yo justo tuve una reunión con el equipo internacional del PRO, donde estaba el ex canciller Fori, y nos contó que habían arrasado con todo, que habían copado todas las embajadas, los consulados, que, digamos, habían cambiado muchísima gente de carrera y que habían, digamos, armado un sistema muy cerrado y muy de Sí. ellos. Entonces, es evidente que eso va a hacer que muchísimos argentinos, si además se expresan políticamente, los desatiendan, ¿no? O no los atiendan. Exactamente, sí. Ujú. Bueno, gracias. Esas eran las preguntas que tenía nuestro equipo y bueno, también con el tema de los cambios de educación, pero supongo que eso también está en el proyecto, ¿no? Del cambio. Eso lo charlamos en un ratito. Bueno, Yo gracias. Sí. quería volver sobre el tema de nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hoy estuve escuchando a la vicepresidente y con espanto me di cuenta que se excusaba de la gente que ella tiene en su gobierno que efectivamente roba, porque lo reconoció y está grabado, pero no se excusa diciendo que los demás también roban. Mi pregunta es, Argentina recibió 45.000 millones del Fondo Monetario Internacional, tenemos que devolver de aquí al 2024 53.000 millones de dólares. Mi pregunta, Patricia, porque vos estuviste en esa gestión, ¿dónde fue a parar ese dinero? Porque hoy casualmente estaba leyendo, por ejemplo, que van a retomar la construcción del gasoducto del norte y por lo menos ahí se ve tangiblemente que parte del dinero se aplicó en obras de infraestructura. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, lo primero que quiero decir es que hay muchas imprecisiones en el discurso que han tenido respecto al tema de la deuda, ¿no? Primero decir que la deuda no es digamos, nosotros recibimos una deuda y eso tiene que ver con la existencia de un déficit fiscal que llegaba a 7 puntos del producto. Y como lo dije antes, no hay mucho misterio. Si uno va gradualmente, tiene que pagar con deuda la baja gradual de ese déficit. Bajar 7 puntos en 2 meses, de alguna manera se consideró inviable y eso llevó a una situación de endeudamiento. Lo que pasa es que, digamos, en la medida en que uno va reduciendo el déficit, va reduciendo, digamos, también la velocidad del endeudamiento. Y eso fue lo que nosotros logramos y hasta llegar a prácticamente déficit fiscal cero. Ahora, nosotros recibimos un déficit fiscal primario de menos 3,8% del PBI,
y la corrección de ese déficit fiscal nos significó llegar a casi un presupuesto equilibrado en 0,4. ¿Qué pasó después? Después lo que sucedió es que al perder nosotros las PASO, se generó una situación de una bola de nieve, de desconfianza brutal, que hizo que, digamos, el dinero de alguna manera se licuó y la deuda se agrandó, no porque no se haya combatido el déficit fiscal, sino justamente por la devaluación brutal que generó el triunfo en las elecciones primarias de Alberto Fernández. Entonces, el dinero del fondo se utilizó para comenzar, digamos, para bajar ese déficit, y con ese déficit que se bajaba, comenzar a tener mayor posibilidad de generar, de liberar a la actividad privada de los impuestos. Ahí fue donde se firmó el pacto fiscal para bajar ingresos brutos, que ahora volvieron a subirlos. Entonces, la realidad es que nosotros, quizás, vuelvo a repetir, si lo hubiéramos hecho de manera más rápida, no hubiéramos tenido esa crisis que tuvimos, ni en mayo del 2018, ni luego. Pero el fondo lo que nos permitió fue llegar a tener las variables macro totalmente manejadas. Si nosotros hubiéramos, digamos, no hubiéramos tenido esa diferencia electoral tan fuerte que tuvimos en las PASO, yo creo que veníamos como, digamos, creciendo casi nada, pero veníamos como saliendo de la crisis con un enorme esfuerzo, porque el esfuerzo de bajar el déficit a 0,4 lo hizo fundamentalmente el gobierno nacional, no las provincias, no las provincias. Entonces, el dinero del fondo fue un dinero justamente para parar esos vaivenes y esas crisis. No es como dicen que se lo llevó alguien, esos son los inventos kirchneristas, ¿no? El préstamo con el fondo no aumentó la deuda pública. El acuerdo con el Fondo Monetario que se firmó en el 2018, que fueron 44.000 millones de dólares, generaron esperen que estoy leyendo acá los números para no equivocarme. La deuda a la que se llegó con el fondo era exactamente igual a la de 2017. Es decir, que ahí no hubo una variación. Entonces, ¿cómo uno explica que el préstamo con el fondo no haya aumentado la deuda? Bueno, justamente porque se usó para pagar vencimientos de otras deudas. Es decir, que básicamente el acuerdo con el fondo reemplazó una fuente de financiamiento cara por una fuente de financiamiento barata. Ahora, esto es importante, Patricia, esto es muy importante aclararlo en los medios y salir a desmentir lo que hoy la vicepresidente dijo. Porque bueno, sí, vos tenés los números claros, pero la gente no se acuerda. Bueno, han salido nuestros economistas hoy, ha salido el expresidente del Banco Central, el último, de ahí yo he tomado todos estos números, también salió Alfonso Pratgay, salieron varios economistas nuestros a aclarar lo que dijo la vicepresidenta y también lo que dijo el presidente Fernández en la Asamblea, y a desmentir todo y a explicar con detalles cómo fue. Nosotros tenemos la decisión de no dejar pasar una, contestamos todas. Y si ustedes miran y analizan el documento que sacó Sandleris y lo que sacó Pratgay, van a ver que en los dos casos está bien clarito, y yo todos los números y la explicación la saqué hablando hoy con ellos y también leyendo lo que sacaron públicamente, ¿no? Si bien nosotros lo sabíamos, bueno, en mi caso, como soy doctora en ciencias políticas y no economista,
por ahí los números y las explicaciones las tomo justamente de los especialistas, ¿no? Pero hoy lo han explicado, me imagino que estará en todos los medios de comunicación estas explicaciones que han dado nuestros economistas. Sobre todo Sandleris, que fue presidente del Banco Central en el último periodo, ¿no? Patricia, te voy a llevar a otro ámbito. Te voy a llevar a la educación. Personalmente, además de ser arquitecta de formación, trabajo en educación media. Y hoy por hoy las aulas, siempre digo, son como tubos de ensayo. Después de la última reforma que hubo en educación, las aulas muestran cómo está conformada nuestra sociedad y cuán heterogéneas son. Uno tiene la idea, y esto sí lo he visto mucho, que están desde el Ministerio de Educación siempre interesados en medir si los chicos están por arriba de lo esperable en las pruebas PISA o no, y mandan 800.000 cuadernillos distintos con distintos colores, pero lo que yo pido y pregunto es, ¿por qué no se visitan a los colegios? ¿Por qué no se recorren los colegios para entender lo que pasa en las escuelas? Las aulas necesitan equipos de aire acondicionado, se necesitan, como los han colocado, ¿sí? Se necesitan mayores redes de conectividad. Eso está genial, y hasta ser pintadas como lo han hecho en el gobierno de Macri. Pero nadie se pregunta qué es lo que sucede dentro de las aulas y por qué es que estos chicos que están dentro de las aulas no pueden darnos mejores rendimientos a la hora de ser evaluados. El tema es que detrás de estos chicos, cuando te tomás un mes para hacer un diagnóstico, analizarlo, mirar su comportamiento, te das cuenta y armás una reunión de padres, los convocás para contarles cómo les fue. Yo te diría que del 100% de los chicos de un grupo de 30, te diría que solamente el 3% 3 o 4% está en condiciones de interpretar las consignas y de resolver solitos. Hoy, primer año en una escuela pública. Y cuando llamás a los papás para contarles y esperando tener una contención por parte de los padres para ayudarlos a estos chicos a poder tener una mejor cursada, te das cuenta que los padres no vienen al colegio, no vienen a estas reuniones en donde se les solicita su presencia. Vienen los papás de los chicos que les va bien en el colegio. Entonces yo hago una reflexión y me pregunto, ¿dónde están estos padres? Si están trabajando, ¿por qué con un sueldo no pueden sostener su casa, en donde tenemos que pagar a partir de tu salario recibido? Tenés que dedicar el 60 o el 70% a pagar impuestos y a pagar servicios caros, entonces no hay forma de poder subsistir con un solo salario. Entonces entiendo que una parte está trabajando está buscando otra fuente de trabajo para poder sostener su casa, o bien tenés padres que son los que quieren ser eternamente jóvenes, los que son eternamente inmaduros. Yo veo una sociedad muy inmadura, muy poco comprometida, muy poco centrada hacia dónde tenemos que ir. Mi pregunta es, ¿cuán importante para vos es la educación de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, mucho más después de la pandemia? Bueno, a ver, sin duda que la educación, como creo que todos sabemos, es el motor del progreso de todas las sociedades. Ahora, ¿qué tipo de educación? Una educación que tenga relación con el sistema productivo,
una educación que dé posibilidades, que no sea solamente una educación para la universidad, sino que sea una educación para la formación en la vida. A mí me gusta mucho el sistema alemán, el sistema dual, donde los alumnos de la escuela secundaria al tercer año ya están haciendo prácticas laborales, y eso los ayuda muchísimo, no necesariamente a elegir una carrera universitaria ligada a eso, pero sí a comenzar a entender lo que es el mundo del trabajo. Y creo que en la Argentina la educación ha perdido calidad, los institutos de formación docentes han perdido calidad. Nosotros nos costó casi 2 años lograr comenzar a medir los resultados educativos. Logramos en nuestra gestión medir primero matemática y después lengua, con una enorme resistencia de los gremios. Creo que los gremios educativos en Argentina son la gran palanca de freno que tiene nuestra educación, que han destruido toda posibilidad de progreso, y objetivamente el nivel de enseñanza en Argentina no se ha modernizado, no se ha adaptado a las nuevas realidades, que no son solamente usar una computadora, sino generar sistemas mucho más dinámicos de educación, donde en la escuela primaria los chicos tengan una capacidad de entender y de pensar mucho más profunda, y la escuela secundaria está sin ningún rumbo, porque lo único que te permite la escuela secundaria en la Argentina es después ir a la universidad. Entonces tenemos medios abogados, medios ingenieros, medios médicos, tenemos una enorme pirámide de entrada a la universidad, y una bajísima, una base de una pirámide enorme para la universidad, y una bajísima cantidad de personas que se reciben. Entonces, eso es un desperdicio total y absoluto, porque yo prefiero tener, no sé, un experto en trámites, digamos, en trámites para ayudar a un estudio de abogados, que tener una persona que estudió un año de abogacía. Que esa persona tenga una especialidad. O prefiero tener una ayudante de odontología y no una persona que estudió odontología un año, porque finalmente esa enseñanza se pierde, y de la otra manera tiene una salida, tiene un título, tiene una capacidad que lo ayuda a tener una especialidad. Entonces, creo que la educación en Argentina no solo está degradada, sino que está antigua. Y los cambios, nosotros, en nuestro gobierno, estudiamos el sistema finlandés de enseñanza matemática, que se comenzó a llevar adelante en muchísimas escuelas, y dio un resultado impresionante, impresionante. Pero bueno, hay que animarse a esos cambios, que siempre en educación son más lentos, porque el sistema de traba que tuvimos nosotros fue terrible. El sistema, digamos, nos trabaron todos los años el comienzo de las clases, las huelgas, tuvimos un día, me acuerdo, que tuvimos 1800 denuncias de bombas en el partido de Moreno, en el Gran Buenos Aires. Y al final descubrimos que eran un grupo de docentes que ellos mismos habían organizado las llamadas al 911 para vaciar las escuelas de alumnos, con el solo objetivo... Algunos docentes, Patricia, algunos docentes, no generalicemos. Perdóname, dije un núcleo de docentes de ahí. Es cierto. Estoy hablando de los docentes. Digo, en Moreno descubrimos que 3 docentes habían organizado un sistema para llamar por teléfono a 1800 llamadas en un día, para vaciar todas las escuelas de Moreno, donde los chicos, digamos, donde la comunidad educativa es una de las más vulnerables de todo nuestro país. No les importaba nada, bueno, terminamos presos, por suerte,
Pero digo, hay que pelear contra estas mafias, hay que modernizar el sistema, hay que ligarlo al sistema productivo, me parece que eso es muy importante, y, y dar opciones alternativas intermedias que vayan dando una salida laboral, porque yo, como dije, prefiero tener un título de un año, una persona que pueda tener una salida laboral y no que haya estudiado un año una carrera y que después todo eso se pierda, porque ¿a quién le sirve un año de abogacía? A nadie. Patricia, Y que no perdón. la puedes seguir. Perdón, Karin, quiero terminar con este tema, si sos tan amable. No, pero quería hablar Em, sobre el tema. Quería darles una... ¿Me dejas terminar, si Sí, sos sí, tan sí, por amable, el favor. tema? Yo después Sí, te cedo la palabra. gracias. Con respecto a lo que mencionaste de los sindicatos, vos sabés que tomando como un caso testigo un colegio en lo que es la Comuna 1, sobre una planta de 500 docentes, hay 50 docentes que se apersonan todos los días a la institución para trabajar desde que se han retomado las clases, y la presencia de los sindicatos haciendo presión para que no vayamos a dar clases es terrible. Es terrible. Y cómo te das cuenta que hay toda una búsqueda de intereses políticos y económicos detrás de esto, que dista del interés real sobre el alumno. Yo, por ejemplo, he estado evaluando a los chicos, soy profesora en matemáticas, y he estado evaluando a los chicos que he recibido, analizando las cosas que han hecho durante este año en pandemia, intentando hacer un breve diagnóstico, y estoy espeluznada con los datos que voy recolectando. Y me pregunto, ¿alguien toma nota de lo que está sucediendo en educación? ¿Cómo se va a implementar el retorno a un sistema educativo normal? Porque los chicos necesitan sí o sí estar en el colegio. Sí, sin duda. Por supuesto que coincido total y absolutamente con lo que estás diciendo y esa es la línea. No tengo más nada que agregar, pues así. Karin, todo tuyo. Perdón, yo quería decir algo de cómo se está viviendo acá. Austria tenemos el mismo sistema que Suiza, Suecia y Alemania. El colegio obligatorio es de 8 años y después de los 8 años es como decías vos, Patricia, que deciden si hacen un bachillerato, si una escuela técnica o una escuela comercial, y si no aprenden un oficio. Ese oficio dura 3 años y paralelamente donde están trabajando, así sea en un consultorio médico, en un negocio o en un taller, tienen 2 meses al año de clases y el resto se hace práctico durante 3 años y reciben lo que se llama una diplomatura. Si ellos quieren seguir luego estudiando la universidad, hacen las materias de matemáticas, inglés y alemán, que sería como allá castellano, y con esa forma entonces es como pueden seguir estudiando en la universidad. Y con respecto a la pandemia, lo que se introdujo ahora acá es que durante el mes de julio, acá es un mes de vacaciones, los chicos van a tener clases optativas. Si los padres los mandan, ellos pueden recuperar todos los objetivos que no pudieron cumplirse en el periodo que estuvimos de pandemia, que fue mucho más chico, más corto que en Argentina. Eso era mi aporte. Gracias. Bueno, Patricia, ¿tendremos paso o no tendremos paso? y la discrecionalidad de este gobierno es tan grande que todavía no lo sabemos, pero nosotros tenemos la expectativa de que en diputados, tan avanzado el año, no puedan conseguir el quórum, tienen que conseguir 130 votos positivos para cambiar el régimen electoral. Nosotros creemos que cambiar el régimen electoral en el mismo año de las elecciones no es bueno, así que ya han dicho tantas cosas, un día dicen que sí, otro día dicen que no, un día dicen que la Cámpora está de acuerdo, otro día que no, así que
Yo ya estoy mareada, no sé qué va a pasar, pero lo que nosotros sí sabemos es que vamos a tratar de impedírselos. Voy a llevar al terreno personal. Así nos contás un poco quién es Patricia Bullrich cuando no está en el rol de política. Contanos un poquito cómo es tu vida como mujer cuando no estás con la camiseta puesta de Juntos por el Cambio. Estoy tan poco sin la camiseta puesta que ya me queda, Bueno, me queda acordate, poco. vamos. Los 4 años Contanos un poco cómo es tu vida cuando los no cuatro estás. años los 4 años del ministerio, creo que no paré un solo día ni un solo momento. No desconecté el teléfono nunca. Y bueno, y cuando salí del ministerio, me dieron la responsabilidad de conducir el partido. Y bueno, acá estoy, a esta hora, de acá me voy a un programa de televisión y así estoy. Pero bueno, tengo mi marido, y Un tengo, sobreviviente. sí, 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 así es. Y tengo, digamos, un hijo, y 3 nietos, que eso sí, Bien. eso es innegociable. ¿Y cómo es Patricia Eh, como abuela? no, no, eso es innegociable. Los días de mis nietos puede caerse, puede Sos una pasar lo. abuela joven. Sí, sí, gracias. Los días de mis nietos puede pasar cualquier cosa que yo los voy a buscar, me los llevo a casa, duermen conmigo, a la mañana me los llevo a algún lado, a la plaza. Bueno, este año fue difícil porque estaba todo cerrado. eh, o me los llevo a juegos o a algún lado, y después los llevo a la casa, y bueno, otro día por semana trato de pasar un rato, sobre todo el año pasado que pobrecitos estuvieron encerrados. eh, bueno, Te digo que hablas de tus nietos y se te ilumina el rostro, ¿eh? Y se te dibuja una sonrisa bueno, sí, hermosa. claro, Es otra persona. cansador, ¿no? Cansan, pero son 3 varones para colmo, así que ¿Qué imagínate. edad tienen? ¿Qué edad tienen? Mellizos de 7 y uno de 6. Patricia, yo tendría una pregunta. ¿Qué es lo que no soporta Patricia como mujer y qué es lo que más soporta? ¿Qué es lo que no soporto? Por ejemplo, a ver, les voy a contar algo de esta semana, ¿no? Que Lázaro Báez vaya preso, se lo merece por lo que hizo. Ahora, haber metido a toda su familia en la corrupción me parece algo tan terrible, ¿no? Que un padre, en vez de decir, bueno, yo elegí este camino porque me gustó la plata, o porque Néstor era mi amigo y me obligó, y después me gustó la plata, ahora meter a tus hijos, la verdad, eso me parece terrible. No sé, se me ocurrió eso como una cosa para contarles estos días, Mm, ¿no? ujú. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Claro, ¿qué es lo que soportás y no soportás? Por ejemplo, ¿te encanta lo que es, por ejemplo, el arte o te encanta ser perfeccionista o la gente de buen humor y no soportás la mentira, no soportás el mal humor, por ejemplo, así? Bueno, no soporto la mentira. A mí me Mm. tocó vivir un caso donde era todo mentira, fue el caso Maldonado. Eh, Inventaban una mentira sobre otra, y la querían convertir en verdad. Y bueno, muchas veces me dijeron, no seas tan cabezadura, no seas tan obstinada, larga un gendarme, no va a cambiar nada, nos van a voltear al gobierno. Y yo dije, no, nos van a voltear el gobierno si la mentira la convierten en verdad. Que a la verdad hay que defenderla, porque si vos si no la defendés, eh, eh, tu verdad, eh, sola no se defiende. Bueno, yo la defendí, la defendí, la defendí, y al final la verdad se comprobó. Y la sociedad apoyó que lo que hice. Pero era como estar afuera de la caja. En la caja política, digamos, en lo políticamente correcto era hacer otra cosa. Era sacarte el tema de encima rápido, decir, bueno, que se arregle un gendarme o 2 o 5, el jefe, y así que. Pero
adquirís el respeto que te tienen en las fuerzas y el amor con que tu gesto fue devuelto. Yo creo que esa lealtad hoy por hoy la tenés y la has construido vos sola. Así que bienvenido Sí, claro, el hecho porque de haber elegido lo no políticamente correcto, ¿no? así es, porque era impensable que alguien jugase como me jugué yo eh, mi vida, porque si me hubieran encajado la idea de que había un desaparecido, me jugaba la vida, la del presidente Macri, la de nuestro gobierno. Pero bueno, yo decidí defender la verdad, me convencí y sí, es así. Quiero hacer un Eh, cierre, perdón, quiero decirte algo, porque soy psicóloga también y analizo mucho y quería decirte un complemento. Cuando uno no te conoce, te ve por primera vez, das la sensación de una persona muy distante. Cuando uno tiene la posibilidad de conocerte más, de verte, escucharte en las noticias, se nota que sos una persona muy seria en el sentido de que se toma con muchísima responsabilidad lo que se propone, que seguís al bueno, pie de sí, la letra sí, todo lo que haces y que por dentro nos dimos cuenta cuando hablabas de tu nieto que sos una persona en tu interior con un carisma, una calidez humana muy grande, que habla por igual vos. sí, igual soy seria, soy prusiana. eh, Cuando estoy en televisión me concentro mucho, entonces por ahí Está parece muy que tengo bien. cara de mala. Ahí trato de siempre de cambiar eso. Eh, pero no, siempre, digamos, también tengo mi lado de chistes, de buena ironía. Eh, pero bueno, la verdad es que no es tan fácil eh, en Argentina no tomarse las cosas en serio porque las cosas son muy serias, pero sí, sí, qué sé yo, tengo esa personalidad, eh, como mi Eh, apellido, ¿no? Bien alemán. Perdón, como dato de color, quería contarte que las mujeres representamos el 51% de la población votante. Es por esto que vos hablabas de los jóvenes, es muy importante que los jóvenes participen en política, pero yo creo que es muy importante hoy que la mujer entienda cuál es el rol fundamental que tiene hoy en la sociedad. Y con esto te agradezco muchísimo porque sé que tenés que irte a un programa. Quiero agradecerte tu participación, el tiempo que te has tomado para explicarnos cuáles son los pasos que te quedan por delante y desde ya te acompañamos en todo lo que tu gestión así sea necesaria y merecida Bueno, por parte de todas nosotras. Karin, Muchas gracias también, Patricia, y te voy a pedir que María te dé mi celular para que nos podamos todo conectar gusto. y para poder organizar también junto con los argentinos en el exterior un debate cuando tengas un ratito. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto. Muchas ¿Sí? gracias y bueno, y todos los Chao, éxitos. chao. Y gracias por tu Gracias. tiempo. Gracias. gracias. Gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias. Muchas Esto ha gracias. sido el debate desde Argentina con las mujeres liberales en conjunto con las mujeres de Cambiemos, Juntos por el Cambio y todas las líneas que queremos mejorar en Argentina. Muchas gracias por haber participado y esta grabación también la podrán encontrar en la página de Mujeres Liberales de Argentinas en Facebook. Muchas gracias. Gracias María por este evento. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao.